Entonces, aquí en Jueces capítulo 2 vamos a estar viendo esto. No solamente vamos a analizar el ciclo del pecado versus la fidelidad de Dios, sino que vamos a hacernos la pregunta: ¿por qué continuamos repitiendo los mismos errores y los mismos horrores, tanto físicos como espirituales? Sino que nos vamos a preguntar también: ¿qué podemos aprender de este pasaje? Bueno, aprendemos de que no debemos tomar el pecado a la ligera, pero que tampoco debemos dudar de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle que nos ayude a mi persona para predicar fielmente su palabra, pero mostrar su justicia y mostrar su gracia. Pero que quiero que usted y yo como iglesia oremos que nos ayude a romper los vicios, los ciclos viciosos del pecado que nos llevan de mal a peor, porque hemos hablado que la desobediencia nos lleva a la decadencia, lo cual nos lleva a la derrota. Los niños estarán aprendiendo esto el día de hoy también, y van a hacer un tipo reloj. ¿Se acuerdan que hablamos de un reloj representativo? Que si a las 12 del mediodía todo está bien, pero a las 3 de la tarde ya caímos en pecado, naturalmente lo que va a suceder, va a haber un declive por la desobediencia, pero vamos a caer a la derrota, donde vamos a estar en opresión. Y ahí en la opresión es cuando aprendemos a clamar a Dios: ayúdame, socórreme. O como decía el Chavo del 8, ¿y ahora quién podrá? ¿Cómo decía? Ayudarme o defenderme. Pero es ahí donde el Señor les enviaba un libertador para restaurarlos, y los restauraba. Pero para las 3 de la tarde volvían a caer en pecado, para las 6 de la tarde en opresión, y clamaban otra vez, y el Señor les mandaba un libertador, los lideraba para libertarlos, y los restauraba el Señor. ¿Pero qué hacían? Volvían. Por eso les pregunté al inicio: ¿somos así nosotros o nomás ellos? Porque es fácil ver el pecado de ellos y la maldad de ellos. ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué solamente obedecen a medias? ¿O por qué ignoran? Y hablamos de esto la semana pasada. Es una cosa ignorar, ser ignorante, el no saber la palabra del Señor, pero es otra cosa optar por ignorarla. Eso es descarado, en desobediencia y rebeldía en cuanto a la palabra del Señor. Entonces, el contexto que vamos a ver, el género es narrativo, histórico, pero podemos aprender principios de esto. ¿Cuál es el contexto inmediato? Fue el que nos trajo el hermano Sergio la semana pasada. ¿Qué hizo Israel? A la siguiente generación obedeció al Señor, ¿así dice? No. ¿Qué hizo? Abandonó al Señor, desobedeció inmediatamente después de la muerte ¿de quién? De Josué, su líder. Y aprendimos entre semana, la hermana Josefina nos enseñó esto, ¿verdad? En su devocional, de que ponían su mirada solamente en el hombre. Pero vemos que vamos a ver que los hombres que Dios utilizaba estaban llenos del Espíritu de Dios en obediencia, que Él los empoderaba para liderarlos a la restauración. Pero inmediatamente ese hombre moría, se desinflaban y otra vez regresaban. Pero cualquier cosa en que pongamos nuestra mirada, si no es en Dios, estamos mal nosotros. Ya hablamos que puede ser un ídolo de barro, de metal, de madera o de carne y hueso, pero a veces nos ponemos nosotros mismos ahí en ese centro. Entonces, el contexto que va a seguir después de esto, este ciclo, este reloj vicioso, van a haber varios jueces que cuando están aquí a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, porque el ciclo, y eso es no eran meramente esas horas, es una manera de explicarlo, pero ahí es donde clamaban cuando estaban en lo más bajo, en lo profundo, y el Señor les mandaba un juez, un restaurador, un líder para liderarlos. Entonces, esta decadencia espiritual era continua. Otra pregunta para que analicemos. Pregúntese usted: ¿estoy hoy yo mejor espiritualmente que como estaba antes? ¿Cómo está mi condición espiritual? ¿Estoy en una posición mejor que antes? Si la respuesta es sí, es que ha ido madurando y mejorando en obediencia a la palabra del Señor. Pero si la respuesta es no,
usted ha caído en desobediencia y va en declive y va a llegar a la derrota y a la opresión. Pero ¿cuándo es cuando acudimos más al Señor? ¿Cuando todo está bonito? No, aquí es cuando nos olvidamos de Él porque todo está bien. Nos sentimos autosuficientes, que no necesito de nada ni de nadie. Pero venimos clamándole al Señor, ay Señor, ayúdame, ahora sí te necesito. ¿Cuándo? Cuando tenemos problemas y dificultades, pero todo se arregla y volvemos. ¿Qué tal si nos hubiésemos propuesto este año para ahora sí hacer ejercicio y comer saludable, como dije al inicio? Y todo va bien, pero hay que celebrar que todo va bien. Entonces me merezco una comidita, aquí una extra. Pero ¿qué tal si el médico te dijera, si sigues comiendo lo que estás comiendo, te mueres en 2 días o 3 días o 4? Ahora sí, algunos cambiaríamos, ¿verdad? Pero continuemos aquí entonces. El contexto bíblico en este momento se ubica exactamente en el periodo inmediatamente después de la muerte de Josué y la monarquía. Pero ¿qué va a mostrar esto? Que hay una necesidad de que el Señor siempre continúe usando a un líder fiel, a un rey fiel, pero todos van a caer cortos, y esto simplemente va a estar anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que será el juez perfecto, el sumo sacerdote perfecto, que Él será el Rey de reyes y Señor de señores perfecto. Así que en este aspecto solamente son sombra de lo que deben ser. Hoy en día, aún nuestras cortes, los jueces deben ser personas que realmente hacen las cosas en acorde a los principios bíblicos. Pero ¿qué hacen los de hoy en día? Se corrompen, se compran, se venden. Dame tanto y te lo dejo libre, o te toca esto. Pero estos jueces también, algunos de ellos se corrompen. Y los ciclos van a ir nuevamente de mal en peor. Pero vamos a leerlo. Hoy lo voy a leer corridamente, pero luego vamos a regresar a hacer unas observaciones, ¿ok? Y me voy a quitar los lentes porque no puedo ver, así que me estoy quedando ciego, así que oren por mí. Pero Jueces 2:20, ¿lo tenemos? Dice así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. 3:1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, o un juez, o un líder, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó, aquí está el juicio, el juez, a Israel, y salió a batalla,
Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risetaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risetaim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenas. Y no vamos a leer el 12, pero inmediatamente muere y luego dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Pero vamos a hacer algunas observaciones aquí primero y luego vamos a regresar ahí brevemente verso por verso. Entonces, ¿qué dice el texto? Quiero que usted, vamos a volver a leer el texto enseguida, pero quiero que analice estas palabras y algunas de las palabras y frases claves. Aquí vamos a ver una frase clave, es la ira de Jehová se encendió. Pero también clave es no echaron a las naciones. ¿Por qué se encendió la ira de Jehová? Porque no echaron a las naciones, no obedecieron, no fueron fieles en estos. Por lo consiguiente, una consecuencia de no haber obedecido es que al no echar las naciones, se enciende la ira de Jehová, pero la consecuencia también, estas naciones van a ser por azotes. Esa es una frase clave, serán por azotes. Yo no voy a tener que azotarles, o sea que no les voy a dar la chancla o el cinturón, por decirlo así, como padre a hijo. Van a ser las mismas consecuencias de su desobediencia y las van a tener que vivir y pagar. ¿Sabe que nos podemos arrepentir de lo que hemos hecho? El Señor nos perdona, pero muchas veces esas consecuencias van a permanecer ahí a base de nuestra desobediencia. Pero una palabra clave y muy importante es clamaron a Jehová. Este es un arrepentimiento sincero de corazón contrito como hablamos. Pero va a haber una respuesta a esto. Aunque Dios dice, esta va a ser la consecuencia. Pero en mi misericordia, dirá el Señor, voy a levantarles un juez, un líder. Se traduce de varias maneras, aquí lo vamos a ver. Les va a establecer jueces o líderes. Pero va a ser algo clave. Jehová estaba con el juez. Esto es una frase muy clave. Jehová estaba con el juez. No era alguien que dijo, yo quiero liderar y pónganme a mí porque soy la persona debida en cuanto a esto. No. La persona se había preparado al estar escuchando, conocer la voz del Señor para obedecer la voz del Señor y se había mantenido fuera de contaminación con las cosas del mundo que el resto del pueblo estaba haciendo. Y vamos a ver que a veces de un buen padre venía un mal hijo. Y a veces de un mal hijo el Señor levantaba a alguien que decía, hemos estado mal, es hora de cambiar esto. Así que vamos a analizar estas frases. La ira de Jehová se encendió. No echaron a las naciones. Serán por azotes. Clamaron a Jehová. Y Jehová levanta jueces. Pero lo importante es que Jehová estaba con los jueces. Si lo conectamos a los textos anteriores, la mano de Jehová estaba contra el pueblo de Israel porque se había prostituido, desobedecía, etc. Pero Jehová va a estar con el que le obedece, con el que se le somete, diciendo, haré lo que me pidas hacer. Señor, es una tarea difícil, voy a estar contigo, voy a estar contigo. Así que el ciclo se va a repetir varias veces. Nuevamente, estando viviendo bien, en desobediencia, en pecado van a caer ahí, va a venir el declive. Y luego de ahí, ¿dónde van a pasar, hermanos? A la opresión. Y estando en la opresión van a clamar al Señor. Y el Señor los va a escuchar, les va a mandar un libertador que los va a liderar de regreso al Señor. Y el Señor los va a restaurar. Pero vamos a aprender que la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del pueblo. Él es fiel, hermanos. Él permanece fiel y nosotros somos infieles. Y le fallamos una y otra vez. Y por eso al inicio dijimos, hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces caemos en algo y decimos, no lo vuelvo a hacer, perdóname, Señor, esta vez sí va en serio, ahora sí me voy a poner las pilas? Pero vamos a estructurar el pasaje solamente en tres maneras. De los versos 20 al 23 del capítulo 2, vamos a ver que Dios decide no expulsar a las naciones. Y esto va a traer juicio y prueba. Entonces, no es de que Dios no quiso hacerlo, sino que Dios tiene el poder, tenía el poder y tiene el poder para poder haberlo hecho sin la necesidad de la obediencia del pueblo o la interacción, pero quería llevarlo a cabo a través de él. Hoy en día,
para la iglesia. ¿Cuál es la manera que Dios quiere salvar al mundo? Sí es a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero es a través de quiénes o quién. ¿Del pastor? De la iglesia, de todos. Para que vayamos y evangelicemos y simplemente terminar ahí la tarea. La evangelización es solamente la mitad de la tarea. ¿Cuál es completo? Ir a ser discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Entonces la segunda parte que vamos a ver va a ser del verso 1 al 6 del capítulo 3. Y vamos a ver el propósito. Y ahí el propósito va a ser de probar. El propósito va a ser de enseñar la guerra. Pero también vamos a ver que esto es debido al fracaso de Israel. El Señor quiere enseñarles una lección en este aspecto. Que nuevamente Él dijo, va a suceder esto. Si ustedes no hacen esto, aquí está la lección. Aprendan esto. Y la última parte va a ser ahí de los versos 7 al 11 del capítulo 3. Y vamos a ver el primer ciclo. Nuevamente, que están bien, van a entrar en pecado, van a caer en opresión, van a clamar. El Señor les va a mandar un libertador o un juez que se llama Otoniel, que ya lo vimos, que fue obediente anteriormente, porque ¿quién subirá? Que suba Judá. ¿Y quién fue el que subió? Judá de la tribu. Dicen, bueno, ¿quién se anima? Ya Caleb dice, yo a lo mejor no puedo. Pero ¿qué dice Otoniel? Bueno, ¿estás regalando a tu hija? No, no era regalo, ¿verdad? Sino que el que vaya y conquiste, le voy a dar, va a ser su recompensa. Y Otoniel es uno de esos libertadores. Pero vamos a ver también detalles importantes. Hay mandamientos implícitos. Aquí versus explícito es cuando está bien detallado. Pero el implícito es de que obedecer el pacto y no mezclarse con las naciones. No lo dice específicamente en este momento, ya se los dijo y se los va a volver a repetir, pero van a desobedecer este mandato de mezclarse con las naciones. Vamos a ver las promesas de Dios. Y la promesa, bueno, si se arrepienten, les voy a mandar un libertador, pero si siguen en sus malos caminos, pues continuarán las consecuencias. Vamos a ver que por 8 años aguantaron lo malo, porque dejaron lo bueno, lo de Dios, diciendo nos va a ir mejor acá. Pero bueno, también vamos a ver advertencias aquí en este pasaje, que la desobediencia, hermanos, siempre trae disciplina. Dígaselo a su vecino, la desobediencia trae disciplina. Como que no lo dijeron fuerte, porque como que no lo creemos, ¿verdad? Hermanos, la desobediencia siempre trae disciplina. Pero a veces creemos que hoy me salí con la mía. Nadie me cachó. Mira, no me pasó nada. Tarde o temprano, hermanos, la verdad siempre saldrá a luz y pagaremos por aquella consecuencia. Pero veremos muchos personajes, claro, el pueblo de Israel. Vamos a ver a Jehová, vamos a ver un montón de naciones paganas. Y vamos a ver al líder que se llama Otoniel, que fue el que el Señor levantó. Así que arranquemos ahí con Jueces 2:20. Y dice así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, ahí está lo implícito del pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Ahí en el hebreo, ira encendida. Esta es una pasión indignada que fue llevada hasta el punto de hervir, o hincharse contra la maldad y el pecado. O sea que hubo paciencia. El Señor es tardo para la ira, pero era de que seguían y seguían y seguían y seguían. Les tenía paciencia que hicieran lo correcto, pero continuaban en desobediencia, en su maldad, quebrantando, traspasando. Ahí en el griego la palabra traspasar o traspasa el pueblo se puede traducir de muchas maneras. Usted y yo conocemos varias palabras de esto. Es transgredir, infringir, contraponerse, pero también se puede traducir como romper, quebrar mi pacto. Pero contravenir es más fuerte. Realmente da la idea de violar, asaltar.
Entonces, lamentablemente en este mundo, si un hombre viola a una mujer, la tomó en contra de su voluntad en este aspecto. Abusó de esta situación, infringió los derechos de la otra persona, pero contraponerse no es solamente decirle no voy a obedecer, sino que es decir no voy a obedecer y sacándole la lengua al Señor y darle la espalda y decirle, es más, hasta voy a hacer todo lo contrario, voy a pisotear tus mandamientos, no porque los ignoro como un ignorante de no conocerlo, sino porque voy a optar de ignorarlos y no hacerles caso, bla, 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 no te quiero obedecer. Y está diciendo, han traspasado, han violado, se han puesto en contra de mí. Por eso dice que la mano de Jehová estaba contra ellos. No porque Jehová quería estar en contra de ellos, sino que ellos se pusieron del lado del enemigo para pelear en contra de Jehová. Pero dice, yo ordené, ahí en este verso 20, ordené como mandamiento. O sea que aquí se está subrayando y enfatizando la importancia del mandamiento. ¿De quién provino? ¿Quién lo ordenó? ¿Con qué clase de autoridad lo dijo? Lo que él está diciendo, yo lo dije con toda autoridad y autoridad completa. Y como, escucha que eso es importantísimo, el que tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad, también es el garantizador de los beneficios de la obediencia, tanto como de las maldiciones de la desobediencia. O sea que Él es la ley última, toda potestad, todo poder. Por lo consiguiente, si Él dice, si haces lo bien, yo garantizo que lo que dije bueno sucedería, va a suceder, porque yo lo puedo garantizar. Pero si haces lo malo, también soy garantizador de que esto malo va a suceder. Esa es la consecuencia, no porque yo simplemente quisiera. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de nuestros padres cuando nos daban ahí un chanclazo, un cinturonazo? Yo me acuerdo que decían algo como que esto me va a doler más a mí que a ti. Bueno, pues si te va a doler, ¿para qué lo haces? No lo hagas. Nos evitamos ambos el dolor. Pero ahora como padre lo entiendo. No queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores y las burradas que nosotros cometimos. Pero no nos hacen caso porque somos ya viejos anticuados. Pero el Señor tiene la autoridad y no es de porque simplemente Él quiera ocasionarnos dolor. Él dijo, si haces lo malo, este es el dolor que te va a venir. Esas son las consecuencias. Pero mira lo que les dice en el 21. Tampoco yo, ¿qué dice? Volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Esta palabra de arrojar en el hebreo es también importante porque nunca voy a volver a desposeer a los moradores para dársela a ustedes como posesión. A ustedes los herederos legales, porque es mía. Yo soy el que tengo toda autoridad. Yo se las di a ustedes, pero ustedes no la han querido tomar. Por lo consiguiente se han poseído de ellas los pueblos malignos y malvados, gentiles, que no quieren nada conmigo. Por el momento ellos son los dueños, porque se han apoderado de ellas. Pero yo les estoy diciendo que es suya, pero no los voy a desposeer a ellos. Eso es lo que se traduce la palabra en el hebreo ahí de arrojar. No los voy a desposeer a ellos para dársela a ustedes como posesión. Quienes ustedes son los herederos legales. ¿Y cuáles son estas naciones? Bueno, aquí enseguida vamos a ver una lista en unos minutitos. Pero dice el verso 22. Para probar con ellas a Israel, o sea, a todos ustedes, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Aquí para probar. También en el hebreo es para poner a prueba bajo examen o una prueba. Pero es para que ustedes examinen sus corazones, su andar, su vivir. Así como dijo el salmista en el Salmo 26:2, examina, oh Dios, ¿qué cosa? Mi corazón. Pero a nosotros al pasar tiempo en la Biblia es como nuestro espejo.
y nos enseña nuestros errores y horrores, para meditar, para considerarla, pensar, pero no simplemente para decir, oh, estoy mal, voy a seguir así como estoy. No, es para examinar nuestro corazón. Y aquí, para que procurarían seguir. Esta palabra es profunda en el hebreo, es shamar, pero se traduce de esta manera: guardar proactivamente. O sea que significa no solamente guardar proactivamente, el procurar seguir al Señor, sino estar prestos, listos, prontamente, rápidamente a aplicar, escúcheme aquí, para aplicar medidas ofensivas y defensivas para proteger cuidadosamente de guardar los mandamientos, la palabra del Señor, obedeciéndolos completamente y así pasando la prueba, quedando aprobados. Mira con diligencia que nos presentemos como hermanos ante el Señor, como obreros fieles y ¿qué más? Aprobados. ¿Dónde encontramos eso? Debería ser una carta de Pablo a Timoteo, a Tito, a alguien, siervos del Señor aprobados. Pero ¿cómo somos aprobados? Al estar en la palabra del Señor, pero no solamente para conocerla y saberla aquí, sino que pase de la cabeza al corazón, a las manos, ¿verdad? Entonces, procurar seguir no es simplemente hacer un intento. Intenté, pero no pude. Se puso difícil la cosa y no pude continuar. Lo siento, Señor, tú sabes mi corazón que yo intenté. Estoy cansado, también es más, No, esta palabra shamar, guardar, no solamente activamente, sino proactivamente. Pro es a favor de, pero no solamente de vez en cuando. No solamente cuando te conviene, no solamente cuando tienes energías y los recursos, sino que es activamente todos los tiempos. ¿Cuál era la tarea? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes, en todo tiempo. Estar prestos, estar listos, pero rápido, prontamente. ¿Se acuerdan también la palabra para siervo? ¿Qué significa? Se traduce simplemente al que deja polvo, ¿verdad? Porque pegó la carrera cuando el amo dijo la palabra, que ya lo único que viste fue el polvo porque corrió rápido a hacerlo, prontamente, pero para aplicar medidas ofensivas como defensivas. Así como un equipo de soccer, ¿verdad? Que ya viene el mundial para acá y nos van a venir unos 5 millones de personas que van a estar aquí en el país, en Canadá, en Estados Unidos y en México. Pero ofensiva es que ataca y defensiva defiende. Estar listo para aplicar la palabra, conocerla. Pedro dice que estemos listos para qué cosa. ¿Quién me ayuda? A ver, para que el que demande de nosotros qué cosa. Razón de lo que creemos, ¿verdad? Para dar respuesta de lo que creemos, pero no solamente palabras, sino con nuestra vida respaldando, ofensiva y defensivamente, pero para proteger cuidadosamente de guardar los mandamientos. O sea que hay que conocerlos para llevarlos a cabo en obediencia cuidadosamente, completamente, así pasando la prueba, quedando aprobados. Verso 23. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ya establecimos que Jehová tiene todo poder, toda autoridad. Él tenía el poder para arrojar a las naciones sin que el pueblo hiciera algo, obedeciera. Él pudo haberlo hecho de mil maneras, pero quería utilizar a su nación, a su pueblo, para que fueran un ejemplo, para que fueran un pueblo de sacerdotes, real sacerdocio, una luz a los gentiles, aquellos que se habían pervertido y ya habían abandonado al Señor. Pero no lo hizo de esta manera. Pero el motivo que Él las dejó fue para poner a prueba su obediencia. O sea, dándoles la oportunidad de obedecer completamente. También se puede interpretar que les dejó las naciones para que les pusieran pruebas a ellos, haciéndoles la vida imposible. Pero es a través de esta fricción y estas dificultades que uno crece y que uno madura. El ser ejercicio no es algo
de mucho placer, por decirlo de esta manera. Ya hice un viaje en enero del año pasado a Portugal, que en ese vuelo no hubo oportunidad de pararse y por lo menos estirar las piernas un poco, porque había mucha turbulencia todo el viaje. Entonces, llegando allá, encontré ahí un lugar donde correr, pero sin calentar, y me lastimé la pierna derecha, que ya después de ahí no pude ni correr 1 kilómetro, ni 3, ni 5. Pero dejé reposar esta pierna por 7, 8 meses. El jueves pude correr 10 kilómetros, pero se me dificultó un poquito. Ya no era lo mismo cuando antes había podido correr hasta 26 kilómetros, que era lo máximo que yo había intentado correr. Pero ahorita no pasaría la prueba, ¿verdad? De un maratón o algo así por el estilo. Pero uno no se deleita pero hay que hacer continuamente el ejercicio para poder realizarlo. Uno no se puede levantar y decir, hoy voy a correr un maratón, ¿verdad? Si nunca. Pero en las cosas del camino del Señor, hermanos, no solamente se trata de estudiarla, de conocerla, pero es para ponerla en práctica. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, momentos difíciles. Esa mañana que corrí había un poco de lluvia y me paré en varios charcos, y algo que odio es tener los calcetines y los zapatos mojados. No se corre a gusto ahí, ¿verdad? Pero el motivo de que estas naciones fueron dejadas aquí fue para probar a Israel, pero también hasta cierto punto para hacerle la vida imposible, hasta que ellos reconocieran que no nos va bien de esta manera, viviendo en obediencia. Es mejor obedecer al Señor. Pero ¿qué hacían? Se deleitaban en lo que sus compañeros tenían, lo que hacían, y vamos a llegar en esto enseguida, pero vamos ahí adelante. Aquí están las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Dice el 3:1, ¿ahí es donde estamos? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces, ¿qué hizo Jehová aquí? Dejó, aquí la palabra naciones del hebreo se traduce gentiles. Aquellas personas que no quieren nada que ver con el Señor. Los dejó porque el pueblo quiso dejarlos al no sacarlos. O sea que las dejó por la desobediencia de ellos. O sea que, en otras palabras, ellos desobedecieron en sacarlas porque Dios ya les había dado esas instrucciones. Ahí no tenían que orar, Señor, ¿qué debemos hacer? Ya el Señor les dijo, saquen a estas naciones que no quieren cambiar, que no quieren nada conmigo. Y aquí las guerras son aquellas de combate a mano armada, cercanos. Y va a haber un juego de palabras más tarde en cuanto a esto. Pero dice el 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Así que fueron varios motivos. Además de dejarles estas naciones como prueba, también se las dejó para entrenamiento. Y lo vamos a ver enseguida. Verso 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Esta semana y las últimas semanas me he estado reuniendo con nuestros hermanos del Líbano. Tenemos creyentes ahí. Pero también la Biblia nos habla de algunos cananeos después que llegaron a conocer a Cristo. Aquí nos habla de los sidonios, de los cananeos, de los heveos, de los montes del Líbano. Pero comenzamos con la palabra 5 ahí del verso 3. Este número es muy importante, tiene varios significados y realmente no tenemos el tiempo para profundizarnos tanto en el número. Pero el número, todos los números, la numerología tiene importancia. Podemos hablar del uno, que Dios es uno, una fe, una esperanza, un bautismo, etc. Quiere hacer de todos los pueblos una sola nación, un solo pueblo, ¿verdad? De todos los números pudiéramos hablar, pero el 5 es el símbolo de redención por gracia. ¿Pero por qué 5 aquí?
Bueno, en la numerología, el número 5 también es símbolo de reobtener por recompra aquello que se ha perdido o se había confiscado o se había dejado ir por desinterés. En inglés la palabra que se usa es forfeit. Por ejemplo, cuando hay dos equipos de soccer, de fútbol, si no se presenta uno, este gana porque dice forfeit, ¿verdad? Pero quizás tuvieron un contratiempo, lo que sea, pero la idea es de que dejaron ir el juego porque ni intentaron jugar, ni llegaron, ni se presentaron porque había desinterés. Pero aquí, en este tiempo, en el tiempo de los jueces, era un símbolo de reobtener algo por recompra, aquello que se había perdido o se había confiscado o se había dejado ir, perderlo, pero era por desinterés. ¿Cuál fue el desinterés? El pueblo del Señor no sacó a aquellos pueblos, por lo consiguiente aquellos pueblos lo mantuvieron o continuó siendo de ellos. O sea que dejaron a los líderes principales de los filisteos. Pero ¿por qué 5 otra vez aquí? Bueno, este es el símbolo. Ellos lo reobtuvieron y el Señor dice, yo no lo voy a reobtener de regreso, que me pertenece a mí, que yo se los di a ustedes, les pertenece a ustedes, pero ustedes lo regalaron, lo dejaron ir, no se interesaron, así que fue perdido, fue confiscado, porque no hay interés. Pero aquí los príncipes se traduce de esta manera en la Reina Valera. En el hebreo se usa otra palabra para príncipes de la manera positiva. La que es usada aquí es de manera negativa. Son señores tiranos. O sea que era una tiranía que nomás su chicharrón tronaba de ellos. Y pudiéramos hablar de los diferentes pueblos y no tenemos el tiempo en este momento para hacerlo. Pero aquí están los sidonios. Y Sidonio en el hebreo es el nombre de uno de los hijos de Canaán. Pero también se puede traducir Finicio. ¿Se acuerdan de la mujer Fenicia? Ella obtuvo ¿qué cosa? Cuando dice, Señor, dame. Y como que ella dice, bueno, también los perrillos comen ¿de dónde? De las migajas que caen. Las bendiciones eran para aquellos que obedecían, pero ¿sabes qué? No he visto fe como la tuya en este aspecto. Entonces, gloria a Dios aquí por esto, ¿verdad? Pero aquí están mencionados también los heveos. En el hebreo se traduce aldeanos, de las aldeas, pero también es una tribu cananea, todos estos mencionados. Está Baal Hermón. Esto es importante porque, escúchame aquí, Baal Hermón era el centro de la adoración de los Baales. En otras palabras, no solamente no conquistaron, no sacaron a la gente, sino que hasta dejaron el centro de adoración de los Baales. Y en el hebreo Baal era la deidad principal. En otras palabras, ellos creían que este era el dios o los dioses controladores de la fertilidad. Pero usted y yo sabemos que el único y verdadero Dios, el que es el dador de la vida, es nuestro Señor, el Creador, Jehová Creador. Pero ¿por qué en el plural ahí? Bueno, aquí vemos el Baal Hermón. Y esto ellos lo admitían, tanto los cananeos como el pueblo de Israel. No se consideraba un Dios omnipotente como el Dios creador omnipotente. Por lo consiguiente, tenían ellos que tener a Baal Peor, a Baal Berith, a Baal Hermón, que es el que estamos viendo aquí. Tenían a Baal Zebub, porque tenían que tener varios en diferentes zonas, porque no era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por lo consiguiente necesitaban muchos, pluralidad. El hermano Sergio nos ha dado esta palabra, ¿verdad? O estas palabras. Monoteísta, mono, singular. Es más, aquí en la música, cuando usted conecta solamente un cable, se le considera mono. Cuando conecta dos es estéreo, ¿verdad? Doble aquí. Pero mono significa uno en el original. No es un chango, ¿verdad? Sino que mono es uno. Monotonía, cuando alguien habla monótonamente, solamente habla en un solamente tono y no sube, no baja, sino que... Pero tenían monotheos,
Theos es la palabra Dios, pero usted nos habló de los politeístas, ¿verdad? Entonces aquí muchos dioses, muchos Baales, pero aparte de los Baales tenían otros. Continuamos en el 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Aquí está la prueba, ¿verdad? Para saber si obedecerían, para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Aquí se está recalcando el motivo nuevamente, para darles oportunidad tras oportunidad de hacer lo correcto. A ver si obedecerían. Aquí nuevamente la palabra Shama, accionar basado en lo que has oído, en lo que has escuchado. Pero lo vas a hacer conscientemente, respondiendo tanto a la voz audible de Dios en este tiempo, porque Él ya habló, no es que tú lo estás escuchando nuevamente directamente, tanto como a la voz interna, que ya lo has meditado, lo has pasado al corazón. Pero para ver si obedecerían, ¿qué cosa? Los mandamientos. Esta palabra en el hebreo quizás usted la conoce o la ha escuchado, pero es mitzvah. Usted quizás ha escuchado bar mitzvah, y vamos a hablar de esto, pero esto simplemente significa mandato, mandamientos, órdenes de Dios, en acorde a la voluntad de Dios. La iglesia tiene mandamientos, vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es otro de nuestros mandamientos? Bauticen, ese es mandamiento, ¿verdad? Observen la cena del Señor, estos son mandamientos. Entonces, mitzvah significa mandato, es una orden de Dios, pero no es cualquier orden, es una orden en acorde a la palabra de Dios, o sea que es Dios ordenando. Cuando usted y yo vivimos desordenadamente, es que estamos haciendo lo que nos da nuestra regalada gana. Y aquí en los libros de los jueces vamos a ver unas palabras claves, que cada quien hacía ¿qué cosa? Su regalada gana, en lugar de someterse a la palabra de Dios. Pero yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pero cualquier cosa que se oponga a la palabra del Señor, hermanos, no proviene del Señor. Entonces, mitzvah es un mandato, una orden en acorde a la voluntad de Dios. Pero es como decir, hermano Manuel, mándeme usted. O sea que su voz con toda su autoridad, el Señor manda. ¿Y uno qué debe hacer? Obedecer inmediatamente y completamente. Entonces les mencioné bar mitzvah. Bar significa hijo. Bar Jonás es hijo de Jonás. Hijo de hombre se puede traducir también ahí. Pero bar mitzvah es el mandato del Hijo de Dios. ¿Qué nos ha dicho el Hijo en Mateo 28? Con toda autoridad dice que le has dado tanto en el cielo como en la tierra o debajo, en todo lugar. ¿Qué nos dijo? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, bar mitzvah aquí en este aspecto, el mandato del Hijo de Dios es dando un mandato, pero también para bendecir, revelando su voluntad. Y todo mandato de Dios, hermano, trae consecuencia o bendición positiva. Aunque a veces no lo veamos de esta manera, hermanos. Hay misioneros que mueren, sí, pero fueron obedeciendo al Señor. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará, entregándose completamente. Y ambos aquí obedeciendo y revelando la voluntad de Dios. Pero hermanos, antes de que usted y yo tuviéramos una Biblia impresa ante nosotros o en digital, en nuestros teléfonos o en las tabletas o en computadoras, ya los mandatos del Señor existían verbalmente y luego fueron escritos, pero ambos son iguales de válidos. Hay algunos que le ponen mayor prioridad a la voz audible, quieren escuchar de Dios. ¿Quieres escuchar de Dios? Pasa tiempo en su palabra, escudriñándola, y ahí vas a escuchar de Él. Ambos son iguales tenemos la palabra profética más segura, o sea que no hay algo mayor que esto. Esta es la palabra del Señor, no contiene la palabra del Señor, es la palabra del Señor. Verso 5.
Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Aquí está el problema. ¿Vio esa frase ya al inicio del 5? Así los hijos de Israel, no dice echaron fuera a los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, sino que ¿qué hicieron más bien? Habitaron entre ellos, entre todos estos pueblos. Entonces, ¿qué hizo la desobediencia, hermanos? Los llevó a arrimarse, a sentirse a gusto ahí con el pecado, con la idolatría, y los llevó a una rebeldía y desobediencia descarada completamente ahí. No solamente no hicieron lo que Dios les ordenó, no solamente la hicieron a medidas, sino que hicieron lo malo, lo contrario. Porque lee ahí, no solamente habitaron entre ellos, sino que nos dice el 6. Además, aquí la palabra y además, o sea que en adición a lo que hicieron a cohabitar con ellos, ¿qué hicieron también? Y tomaron de sus hijas por mujeres. ¿Y qué hicieron? Y además, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y además, ¿qué hicieron? Y sirvieron a sus dioses. O sea que no solamente vivieron con ellos, sino que hicieron o se hicieron parte de sus familias, y a ellos, de cada uno de ellos, lo hicieron parte de las familias de ellos, y también hicieron, y por si no fuera suficiente, también adoptaron sus costumbres, pero aquí está lo peor. Reemplazando es la idea que da aquí, o más bien dicho, desplazando a Dios creador con la pluralidad de sus dioses falsos. Un día, si usted se anima y me dice queremos hacerlo, yo con gusto lo hago. Pero hoy en día lo que está desplazando la palabra del Señor, nos dice Romanos que debemos renovar nuestra mente con qué cosa, hermanos. Por medio de la palabra del Señor. Que no nos moldeamos a la imagen de qué cosa. De este mundo, de este siglo. Pero ¿sabe qué nos está llenando la mente y el corazón hoy en día? Vivimos pegados a estos. Escuchamos un mensaje de las redes sociales o de la televisión, de las películas a veces 1000 veces. Y la palabra de Dios ahí le damos solamente una ojeadita. Quizás se nos hace mucho 3 minutos, un devocional de 5, de 10, de 15. Quizás se les hace mucho aquí un mensaje de 1 hora. No, quizás se nos hace mucho, no sé. ¿Realmente nos deleitamos en la palabra del Señor? Pero si no lo estamos haciendo, es una garantía que vamos a sentirnos a gusto con el pecado. En nuestra casa intentamos hacer esto, por lo menos. Digo por lo menos porque hay muchas cosas que se cuelan. Nosotros intentamos no ver una película de vez en cuando por ahí que sea más de PG-13. Pero hermano, no hay películas que diríamos ahí de PG. ¿Qué significa PG? Significa que necesita guianza parental. La P parental, guía, G. Parental guidance. Pero PG-13 da la idea que ya tienes que tener por lo menos 13 años para entender las situaciones. Las R's, ni hablarlo. Y luego hay unas más fuertes. Pero si usted las mira continuamente, se desintetiza que ya eso ni cosquillas le hace. Que unas groserías en inglés dicen groserías de sailors, ¿cómo se de marineros, gracias. Pero la realidad es de que uno puede cohabitar y vivir, que ya eso a veces, ¿y dónde escuchaste esa palabra? No, mis amiguitos en la escuela lo dicen. ¿Oh, sí? No, todos los dicen, no es mala. ¿Estás seguro? Es mala. Es una grosería fuerte. Es que todos lo dicen. Bueno, es que ya nos acostumbramos a que es normal. Que eso es lo común y corriente. Pero
Así pasó con el pueblo. Se sintieron a gusto, se les apegaron. Pues sabes que vamos a bailar juntos, aquí vamos a comer juntos, vamos a hacernos de la misma familia. Tú adoras, yo también. Acabo, hay que ser felices en esta vida. Pero bueno, me estoy alargando porque no solamente iba a ser una pasadita rápida, porque tengo más para hablar. El 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo bueno ante los ojos de Jehová. Corrijan, hermanos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y además, ¿qué hicieron? No solamente lo malo, y olvidaron a Jehová su Dios. Y además, ¿qué hicieron? Y sirvieron a los Baales. Y además, ¿qué hicieron? Por si no bastó, y a las imágenes de acera. ¿Qué es lo malo entonces, hermanos? Lo malo es desobedecer a Dios a medias. O dicho de otra manera, lo malo es obedecer a Dios a medias. Pero ¿qué hacemos usted y yo? Nos comparamos. Yo por lo menos no soy tan... O por lo menos no soy tan chismosa como la hermana. O por lo menos no soy tan... No voy a decir flojo, porque en El Salvador, ¿qué significa flojo? Es otra cosa, ¿verdad, hermano? Alguien que está malo del estómago. En Honduras también a lo mejor puede significar algo diferente. Aragán, ¿verdad? Yo por lo menos no soy tan... O yo por lo menos soy más trabajador que... Nos gusta comparar con la gente. Pero ¿sabe con quién buscamos compararnos? A alguien que queremos bajar. Pero ¿sabe con quién debemos estarnos comparando? Y vamos a caer cortos, ¿verdad? Pero debemos imitarlo. Porque Pablo decía, imítenme a mí. Pero nosotros no nos atrevemos a decir, porque nos van a decir, tú haces esto y tú haces aquello. O tú no haces esto y tú no... Y por eso a veces no nos atrevemos a llamarle la atención a alguien, porque nos la van a llamar a nosotros también, ¿verdad? Pero aquí el detalle, lo malo es obedecer a medias, lo malo es desobedecer, lo malo es rebelarse contra los mandatos de Dios descaradamente, o sea, no siendo ignorantes, sino optar por ignorarlos. Lo malo es hacer lo contrario. Lo malo es dejar a Dios. Lo malo es olvidarse de Dios. Pero más descarado lo malo es abandonar a Dios a propósito. Y lo malo es, en lugar de correr hacia Dios y abrazarlo, es abrazar a los dioses inferiores, que todo Dios o cualquier cosa siempre va a ser inferior a Dios. Lo malo es servir a algo o a alguien que no es Dios, aunque tú lo consideres Dios. Ya hemos hablado que si en el trono que le pertenece a Dios no lo ponemos a Él, cualquier cosa que pongamos ahí, el dinero, la fama, la fortuna, lo material, al cónyuge, al hijo, al trabajo, todo eso va a caer corto siempre. Así que lo malo es considerar que algo que fue hecho de materia sea mayor que el que lo creó, que la misma materia. Por ahí debería ser un pasaje por Colosenses, que quizás ahí también a los de Filipo, no sé, ¿cuál será? Ahí me lo da de usted después, porque a mí se me olvidan estas cosas, hermano, así que necesito su ayuda. Que esto me duele, hermanos, que tan pronto de ahí salieron y tan pronto se han regresado ahí. ¿Ya les está sonando más o menos? ¿Les estoy dando suficientes pistas? Los Gálatas. Van bien ustedes, hermanos, gracias. Pero además adoraron a los de Acera. En la mitología cananea, ya hablamos de Baal, pero Acera se consideraba la esposa de Baal, o la diosa, o consorte sexual, más literalmente. Y era representada, esta diosa, lamentablemente, por un palo de madera, o formada de un tronco de árbol. Por aquí en la ciudad hay un hombre que agarra una motosierra y le saca forma. Ahí en la UCA hizo un oso de un árbol, así, cortándolo así con la motosierra. Te puede escribir tu nombre ahí en un tronco, ¿verdad? Pero esta diosa Acera, consorte sexual, representada por un palo de madera o formada de un tronco de árbol. Y se creía que estos palos o estos troncos poseían o tenían el espíritu de Acera.
y la gente danzaba, bailaba, se derrochaba, ahí se prostituía entre la arboleada, porque también acera se puede traducir así. Algunos dicen que se traduce erróneamente arboleada, como grove en inglés, pero grove significa arboleada o un montón de árboles. Pero tenían esta arboleada en el sentido que de estos troncos hacían estos palos de madera que según era la diosa Acera o la esposa del dios cananeo, los dioses cananeos de los Baales. Pero creían que al prostituirse y bailarle, el hermano Carlos quizás sabrá, allá hemos hablado de esto, que de donde yo vengo, con un palo, tú danzabas las pastoras, así. ¿Sí se acuerdan? Pero era para quién, hermana Angélica, para que sucediera qué cosa. A veces para que lloviera o qué sé yo, ¿verdad? Para que nos bendijera la parcela, el maíz. A veces era por tradición, algunos ya lo habían perdido, nomás era por hacerlo. Y a veces bailaban ahí hasta que azotaban los niños, sin comer todo el día, en el sol caliente. No, para la Virgen. Algunos lo hacían de esta manera, ¿verdad? Pero otra vez para que te bendijera. Pero aquí el motivo de ellos, se prostituían en esta arboleada creyendo que les traería lluvia, esta que cae del cielo, agua, pero que también les traería una lluvia de bendiciones. Pero hermanos, hoy decimos, yo no soy idólatra, no sirvo a los Baales o a los dioses. Pero escúcheme, algunos de nosotros tratamos a Dios como a un Baal. ¿En qué sentido? O a un Dios de acera. Tratamos a Dios como un objeto que nos puede dar las lluvias de bendiciones materiales. Ay, Señor, bendíceme en esto. O mira la bendición del Señor. Y escúcheme, no estoy diciendo que no debemos estar agradecidos por las bendiciones del Señor. Pero lamentablemente muchos como cristianos ponemos la mirada en las bendiciones, en las provisiones, en lugar de poner nuestra mirada en el proveedor. Debemos estar agradecidos por las provisiones, pero no poner nuestra confianza en ellos, porque si la ponemos en el dinero y el día que nos lo roben o lo perdemos o no tenemos, nuestro mundo se viene hacia abajo. Si lo ponemos en el carrito y se nos quema o se nos choca o lo perdemos, nuestro mundo se viene hacia abajo. Si lo ponemos en la casita, si lo ponemos en lo que sea, ese se convierte potencialmente en nuestro ídolo. Según nosotros agradecidos por la bendición del Señor, pero muchas veces nos quitan. Hay hermanos que tengo que trabajar porque ahora tengo que pagar el carrito o la casita o lo material que el Señor me dio. Nuevamente no estoy hablando que no debemos apreciar las cosas y cuidarlas, pero que no se conviertan en nuestros ídolos, nuestras cosas. Si el Señor le ha permitido tener un negocio, gloria a Dios, ¿verdad? Si el Señor le ha permitido tener una casita, gloria a Dios. Si le permite tener un carrito, gloria a Dios. Pero que miramos a Él. ¿Lo miraríamos de la misma manera si no tuviéramos nada? ¿O según nosotros lo miraríamos mejor si nos diera todo lo que quisiéramos? ¿A nuestros hijos le damos todo lo que nos piden? Si se los damos todo, los trastornamos también. Verso 8, porque me están atrasando ustedes. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Aquí está una repetición. Y los vendió, vamos a hablar de esta palabra, en manos de Cusán Risetaim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel, a Cusán Risetaim, 8 años. Se repite nuevamente la ira encendida, pasión indignada que fue llevada hasta el punto de hervir, que ya mencionamos, hasta hincharse contra la maldad y el pecado, porque les estaba teniendo paciencia. Pero ¿qué hizo Jehová? Jehová los vendió, dice. Pero eso es importante en el hebreo. ¿Por qué los vendió Jehová? Porque prácticamente lo que está diciendo aquí el pasaje es que Jehová no hizo nada para detener estas fuerzas de estos pueblos, ni hizo nada a favor de su pueblo. O, en otras palabras, permitió que fuesen entregados en las manos de ellos, así como ellos voluntariamente se fueron y prostituyeron con todos ellos y sus dioses. Aquí Cusán Risataim se puede traducir rey de Arabia.
y va a haber varias, pareciera que se contradice, pero no. Pero también se puede traducir rey de Aram. También se puede traducir rey de Edom. También se puede traducir rey de Siria, de la Siria oriental. Se puede traducir rey de Mesopotamia, pero ya anteriormente nos dijo ahí, bueno, también se puede traducir rey de los dos ríos. Que en esta zona se le puede conocer a toda la área de Arabia, pero ahí se encontraba Aram, pero ahí estuvieron los de Edom. Buena pregunta para considerar, ahí analice esto. Pero Siria o Mesopotamia, bueno, la región también, los ríos. Y aquí ahorita vamos a ver cómo nos lo aclara, porque nos dijo ahí en el 8, rey de dónde? Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, pero ya veremos que nos lo va a aclarar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, dice el 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Entonces, estamos ya a las 6 de la tarde. Estaban bien desobedientes, cayendo en maldad, en pecado, se prostituyeron. El Señor les permite esta opresión. Y estando allí, clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y habíamos hablado de esta frase, hermano menor, que significa si literalmente era el hermano menor o familiar en este aspecto. Pero aquí clamar es con un clamor en asamblea. O sea que todo el pueblo se juntó, se unió, pero lo hicieron en una manera de desesperación y en angustia, pero también alarmados, diciendo, nos va muy mal. Nos va muy mal, pero hasta después de cuánto tiempo, hermanos. El verso anterior nos dio la clave. Después de 8 años. O sea que aguantaron toda esa maldad, esa porquería por 8 años. O sea que no les estaba yendo bien por 8 años de hacer lo malo, viviendo en pecados, en sus delitos, en su desobediencia, en su rebeldía, lo que creían que era mejor que obedecer a Dios. Hoy en día nosotros creemos que podemos, otra vez, que somos sabios, inteligentes, que a mí no me va a pasar, que me va a ir mejor sin Dios. Pero, hermanos, el mundo ofrece supuestos deleites. Pero quiero que me escuche. Siempre caerán cortos a lo que Dios te ofrece. Siempre, siempre. Ofrece sexo, deleites, pero ¿sabe qué? ¿Quién es el inventor de esto? Es Dios. Pero tiene sus parámetros, tiene sus beneficios, tiene donde está bendecido. Pero hay cosas que si están fuera de los parámetros que el Señor el mundo te lo dice, va a ser mejor, va a ser mejor. Pero lamentablemente siempre cae corto. El mundo no te da todo lo que te promete y lo que te ofrece. Te deja vacío. Solo Dios puede llenar esos vacíos, hermanos. Hoy en día, la tecnología está ofreciendo muchas cosas, pero estamos descubriendo que está dejando a la gente vacía. Porque la gente desperdicia el tiempo ahí viendo y viendo y viendo, y después dijo, nomás voy a estar ahí 5 minutos, y 1 hora después mira ¿y qué hice? ¿Y cómo desaproveché el tiempo? Antes se decía que estaban pasando los jóvenes y los niños hay unas 4 o 5 horas. ¿Cuántas creen que ahora están pasando ahora? Hasta 14 horas. Y está comenzando a haber más desesperación, más suicidios, más problemas, más dificultades. Y apenas en las cortes están demandando a las compañías de las redes sociales, porque varios que se han quitado la vida, que han llegado a mentalidad. Usted va a escuchar más de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque, mira qué bonito, todo mundo feliz y en vacaciones y disfrutando. Y yo no, y a mí no. ¿Y por qué a mí no? Y te comienzas a comparar y va a llegar a peor. Y está llegando. Pero bueno, ese es un tema para otro tiempo y si lo podemos de hablar. El 10. Pero aquí hay una importancia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él,
¿Sobre quién? Otoniel. Y juzgó a Israel. Pero este juicio, hermanos, tiene que mostrarles el error en el que están y guiarlos de regreso al Señor para lo real, para lo verdadero. Y salió a batalla. Fue una batalla física como espiritual, hermanos, aquí mental, emocional, en todo aspecto. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de ¿dónde? ¿Pero qué nos había dicho anteriormente? Mesopotamia. Y prevaleció contra Cusán Risataim. Pero aquí hay varios puntos que pudiéramos dialogar, pero se me ha ido el tiempo. Quizás los comparto ahí entre semana, ¿verdad? Pero el 11, todavía no termino, así que por eso digo, se me está yendo el tiempo. Y reposó la tierra 40 años. A comparación a los 8 que vivieron en angustia y dificultades y problemas, cuando obedeces al Señor, hermanos, y reposó la tierra 40 años. Pero ¿qué sucede? Y murió Otoniel, hijo de Cenas. Y ahí vamos a levantar la próxima semana, pero quiero que hagamos un poco de exégesis aquí esta semana. ¿Qué significa el texto aquí? Bueno, Israel se encuentra viviendo en pueblos cananeos con prácticamente idólatras, y se han convertido en idólatras ellos también. Pero la convivencia, hermanos, produce sincretismo y corrupción espiritual. ¿Qué significa sincretismo? Los nadadores que nadan sincronizados es que están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Pero aquí sincretismo significa que agarras un poquito de esta creencia y la adaptas como palabra de Dios. Agarras un poquito de estas tradiciones y lo haces como parte de tus creencias. Y agarras un poquito para acá y hasta después comienzas a citar Biblia. Que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Está en cuál salmo, hermanos? ¿O en cuál proverbio? ¿Cuál es este? Ah, no está en la Biblia. ¿Pero han escuchado a alguien decirlo? Y comenzamos a incluir ahí cosas que no son bíblicas, que suenan bonito. Necesitas un propósito en tu vida. Suena bonito tener un propósito. Ya hemos hablado de esto. Tú puedes encontrar cualquier propósito, pero cualquier propósito en tu vida que hagas, si no vives para el propósito por el cual fuiste creado por Dios, va a caer corto siempre, ¿verdad? Entonces ahí este sincretismo es cuando comienzas a añadirle, a modificar y a combinar un montón de creencias. Señor, tú sabes que yo te adoro el domingo, pero el lunes ese es mi día, o el sábado ese es mi día. Voy a ir a menear el esqueleto ahí, ya no se baila la quebradita, ¿verdad? No sé qué se baila, el del perro, no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo dice? Está peor. Pero vimos la palabra ahí para probar. Esto es para examinar la fidelidad del pueblo. Podemos decir que, entre comillas, es fácil vivir para el Señor el domingo. Pero la mejor pregunta es cómo estamos viviendo de lunes a sábado, entre semana, en el trabajo, en la calle. Pero aquí de otra palabra clave que vimos fue clamar. Esto es reconocer la dependencia de Dios. Pero ¿cuándo es cuando la reconocemos? Cuando estamos en medio de la aflicción. Así que aquí hay un patrón que se ve, que el patrón espiritual de Israel y también la misericordia persistente de Dios. Israel, el patrón de ellos es el ciclo de hacer lo malo. Pero el ciclo de Dios es tener misericordia de ellos cuando claman aquí, mandarles el libertador para restaurarlos y rescatarle. Pero Él persistentemente nos ha estado siguiendo. Desde que Adán y Eva pecaron, comenzó en marcha sus planes redentores para restaurarnos y nos ha estado siguiendo. Pero nosotros a veces vamos corriendo en la dirección opuesta para que no nos alcance. Pero cuando llegamos al fondo del barril, ahí sí queremos, ¿verdad? Que nos ayude. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos hablado? Bueno, Israel, al desobedecer el pacto, experimenta y saborea la disciplina de Dios. Pero Dios en su misericordia dice, ya basta. Y les levanta libertadores cuando el pueblo le clama en congregación. Así que la idea principal aquí de este pasaje es que Dios disciplina
a su pueblo en su desobediencia o por su desobediencia. Por ahí debería ser un pasaje en Hebreos, quizás que alguien que me ayude después, ¿verdad? Que al bastardo que no es hijo, no hay disciplina, pero al que Dios ama, lo corrige, lo disciplina, ¿verdad? Entonces, pero Dios en su misericordia responde al arrepentimiento genuino, levantándoles salvación, restaurándolos. Así que realmente tengo mucho más por compartir, hermanos. No llegué ni a la mitad, pero pues ahí entre semana, es que ustedes hablaron mucho, ¿verdad? Pero ahí continuaremos aprendiendo. O nos quedamos y le seguimos. Ok, entonces un poquito más y ya nos vamos, ¿verdad? Porque los niños han de estar listos, ¿verdad? Pero si yo les diera aquí varios puntos para considerar, uno de estos es de que la disciplina de Dios es por la desobediencia. O sea que aquí Dios permite que las naciones permanezcan como juicio. Esa es una disciplina. Pero cuando levanta a Otoniel es para que juzgue y diga, esto está mal, corríjanlo. Eso hay que hacer para obedecer al Señor. Así que la frase clave aquí es que la desobediencia siempre trae disciplina. Y la disciplina divina es la mejor porque el Señor también en su misericordia ahí va a retraer la disciplina cuando nos arrepentimos. Ya la semana pasada hablamos de este ejemplo, ¿verdad? Que cuando allí un hijo de Dios falló, ¿cómo se llamaba? Creo que David, a lo mejor. ¿Quién me corrigió la semana pasada? ¿Quién me ayudó ahí en este pasaje, verdad? Que le dio Dios 3 opciones. Te va a venir esto, esto o esto. ¿Cuál quieres? ¿Sabes qué? El caer en las manos del enemigo. El enemigo no es misericordioso. Hermanos, deberíamos ser misericordiosos los unos para con los otros. Pero a veces no nos tenemos misericordia. No nos tenemos paciencia los unos a los otros. Pero Dios es paciente. Dice, prefiero caer en las manos del Señor, ¿verdad? Pero la prueba, hermanos, también revela el corazón del pueblo. O sea que Israel falla al no sacar a las naciones paganas y al vivir con ellos y al mezclarse con ellos y al casarse con ellos. Pero la prueba expone nuestra verdadera lealtad. ¿A quién le vamos a ser leales? ¿A Dios o a los dioses falsos? Lamentablemente, el domingo decimos ser lealtad y fiel a Dios, pero otra vez entre semana, ahí es donde la verdad se conoce. Y la misericordia de Dios, aquí la vemos nuevamente en el ciclo vicioso. Aquí Dios les levantó a Otoniel como el libertador. Pero Dios responde siempre, hermanos, al clamor de salvación. Cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí el Señor nos salvó. Pero conectémonos antes de irnos al Evangelio, teológicamente aquí. Vamos a conectarlo al Evangelio, a Jesucristo y a toda la Biblia. Entonces, ¿qué nos muestra esto? El ciclo del pecado. Bueno, que el pecado necesita un libertador. Y aquí vamos a ver, Otoniel es el primero de los libertadores temporales. Pero esto nuevamente apunta al Evangelio, nuestra necesidad de tener un Salvador definitivo y permanente. ¿Que se cumple en quién? En Jesucristo. Pero Jesucristo nuevamente es nuestro juez perfecto, que no solamente nos va a liberar temporalmente, sino que Él dijo, Padre, las ovejas que tú me diste, ¿dónde están? ¿Quién las tiene? En su mano. ¿Y qué dice? Nada ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Entonces en este aspecto nos ha liberado de la muerte, de las garras de Satanás, del enemigo. Pero mientras estamos en esta vida, ¿qué nos dice Pablo o qué le dice Pablo a los romanos y a nosotros? Que a veces queremos retornar allá cuando Satanás tenía su pie, su pata, diríamos nosotros en español, ¿verdad? En nuestro cuello, ahí matándonos. Y queremos regresar a esa postura. ¿Por qué? Cuando yo lo saqué del lodo, del pozo. Pero Jesucristo es nuestro juez perfecto, nuestro libertador perfecto. Pero si lo conectamos a la historia completa, no solamente desde los jueces, pero desde antes de Caín y Abel, desde el inicio de Adán y Eva, pero desde entonces hasta el Evangelio, vemos la necesidad de un rey justo que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y sin Él, pues la vida no vale y no podemos hacer nada mayor que esto. Pero mientras usted lo aplica a su vida,
Solamente le voy a dar uno de estos puntos. Entre semana le doy los otros, porque nuevamente ya estaba terminando. Le voy a dar algo para la cabeza, algo para el corazón y algo para su conducta. Como lo hemos dicho en inglés, head, heart, hands, ¿verdad? Convicciones, carácter, su comportamiento. Entonces, para algo que creer de esto, Dios siempre toma en serio el pecado. Siempre. No solamente en aquellos tiempos, sino hoy también. Pero ¿qué debemos sentir en nuestro corazón? Debemos sentir un temor reverente, que Él es santo y que Él no puede cohabitar con el pecado. No podemos estar abrazándonos ahí entre semana con el pecado y ¿cómo se dice? Ensalivándonos con el pecado y luego venir ahí como que, Señor, nada pasó, yo te amo a ti. Hay que tener un temor reverente en nuestro sentir, en nuestro corazón. Pero algo que hacer, hay que identificar aquellas áreas, aquellos ídolos en nuestra vida y sacarlos de una vez y para siempre, pero clamar al Señor arrepintiéndonos y decir, Señor, he estado viviendo en desobediencia, tengo que corregir esto otro. Y si no lo hemos hecho, hoy es el día.